Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Diego Pazoldán y a nombre de la consultora Manager quiero darles la bienvenida al webinar Gestión con Indicadores que está a punto de iniciar. Vamos a esperar solamente unos segundos mientras vamos adelantando un poco el contenido de este webinar. ¿Okay? Estaremos hablando el día de hoy acerca de algunos temas, todo relacionado a indicadores. Por ejemplo, conceptos básicos de los indicadores. Veremos algunas características del mundo actual en cuanto a clientes y a las organizaciones. Conversaremos también acerca de algunos tips para implementar los indicadores y, claro, también veremos algunos consejos sobre cómo gestionarlos. Muy bien, vamos a dar inicio entonces al webinar. Quiero agradecerles a todos los participantes por estar con nosotros esta mañana para conversar un poquito acerca de esos temas de indicadores. Y vamos a ver cómo estos indicadores pueden ayudarnos a mejorar la gestión de nuestro día a día en nuestro trabajo. Y esto va a ser independiente si es que nosotros estamos trabajando en este momento en una startup, estamos trabajando de manera independiente, estamos trabajando en una pequeña empresa, o si es que estamos trabajando en una empresa muy grande. Este tema de los indicadores es totalmente transversal al tipo de labor que yo voy a hacer. Y podemos aplicarlo a los distintos procesos que nosotros estamos asociados en nuestro trabajo. Eso vamos a verlo justo en la parte donde hablamos acerca de los tipos de indicadores que nosotros podemos tener. Pero todos somos susceptibles a esto. A veces cuando pensamos en indicadores estamos pensando en empresas muy grandes, en corporaciones muy grandes, que obviamente tienen mucho detalle en los indicadores que están gestionando, pero si nuestra empresa no es tan grande, también es súper importante que nosotros podamos tener estos temas bien gestionados, porque esto nos va a ayudar a que nosotros tengamos mejores resultados. Entonces vamos a compartir un poquito el contenido, la agenda para este webinar. Nosotros vamos a ver la importancia actual de los indicadores, cómo es que se está moviendo el mundo el día de hoy. Vamos a hablar también acerca de conceptos básicos sobre indicadores, ¿no? Vamos a hablar acerca de qué es un objetivo, qué es una meta, qué es un proceso. Vamos a ver también qué tipos de indicadores nosotros tenemos, porque a veces eso nos puede confundir un poco en el momento en que queremos iniciar este tipo de implementaciones. Vamos a revisar cómo es que podemos implementar estos indicadores, cómo podemos gestionarlos luego que hemos realizado esta implementación y también, ¿por qué no?, ver algunos software que de repente pueden servirnos luego que yo tenga todos estos temas definidos para que se puedan facilitar, digamos, la sostenibilidad de estas implementaciones, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar ahora acerca de la importancia que tienen los indicadores y hoy día probablemente tienen mucho más importancia que antes porque estamos viviendo en un mundo en el cual existe mucha inmediatez por las cosas, ¿no? Los clientes quieren consumir ya esos productos, no quieren esperar una semana o no quieren esperar un mes para tener ese producto, sino lo quieren de manera inmediata, ¿no? Y esto se puede ver de manera muy clara en empresas, por ejemplo, como Mercado Libre, que acá en Perú ya están teniendo la posibilidad de que las entregas sean prácticamente al día siguiente, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué se da, no? ¿Por qué esta implementación en las empresas? Porque es la característica que tiene el consumidor en este momento, no quiere las cosas con mucha inmediatez. Otra característica es que existe mucho más nivel de comunicación entre las empresas y sus clientes, ¿no? Esto lo pueden ver en aplicaciones que te están diciendo en qué estado está tu pedido o en qué ubicación está tu pedido. Entonces existe mucho más claridad y transmisión de esos mensajes de manera prácticamente en vivo y en directo, ¿no? Y definitivamente los clientes quieren que exista una disponibilidad de todo, ¿no? Información acerca de las tarifas, acerca de las características de los productos, de los servicios, quién va a brindar el servicio o en dónde se encuentra ubicada la empresa, qué es lo que hace. Cuando quieren saber algo acerca de una empresa o de un producto, se meten a páginas web, se meten a redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente quiere que exista mucha disponibilidad también de la información.
Entonces, la pregunta acá sería, el primer cuestionamiento, si es que así es como se está moviendo el mundo el día de hoy, si el cliente promedio quiere mucha inmediatez, quiere mucha comunicación y quiere mucha disponibilidad de las cosas, ¿por qué nosotros dentro de nuestras organizaciones no deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Y los indicadores son susceptibles a esto, ¿no? Son susceptibles a que exista una inmediatez también para evaluar ese indicador, que existe una claridad en la comunicación del indicador, ¿no? Tanto en la forma como estás planteando sus cálculos, como eh, que esté también disponible para todas las personas que quieran tomar decisiones con este indicador, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos de algunas empresas que el día de hoy están entendiendo con bastante claridad estos términos, ¿no? De disponibilidad, inmediatez, mucha comunicación. Por ejemplo, Wix te da la posibilidad de que tú tengas tu página web de manera inmediata, ¿no? Entonces tú agarras, realizas tus pagos, te matriculas e inmediatamente tienes una página web. O Canva también tienes la posibilidad de tener diseños, digamos, con muy buen nivel eh, creativo de manera inmediata también, ¿no? Y lo mismo sucede con Monday, que es una plataforma que te ayuda a organizar también tus tareas, tus proyectos. Mercado Libre evidentemente lo tiene también bastante bien implementado. Y Zapier es una plataforma que te ayuda a hacer automatizaciones de procesos conectando distintas plataformas, distintas aplicaciones y generando mucha productividad para el trabajo del día a día. Vamos a revisar entonces ahora unos conceptos básicos sobre los indicadores, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, con un proceso. ¿Y por qué es importante empezar a hablar de proceso? Porque los indicadores tienen que estar conectados a los procesos, ¿no? Entonces, este proceso, ¿qué significa? ¿Qué es un proceso? Vamos a ver dos conceptos, eh, uno, digamos, un poquito más, no sé, técnico de repente, y otro más sencillo, ¿no? Entonces, un proceso es una serie de actividades que yo estoy realizando, que yo, digamos, un grupo de personas está realizando, el cual estoy consumiendo algún tipo de recurso y a la vez también estoy generando uno o más entregables de ese proceso, ¿no? Si quieren ver una forma más sencilla acerca de esta definición, es la forma en la cual se hacen las cosas, ¿no? Entonces, si tú quieres conocer cómo es el proceso de compras, por ejemplo, tienes que revisar cómo se están haciendo las cosas en compras, ¿no? Entonces, seguramente vas a ver que hay un pedido, una solicitud de la compra de, no sé, por ejemplo, un mouse o un teclado, y luego va a pasar por eh, una recepción de algún encargado que va a revisar eh, qué proveedores tenemos para atender ese pedido, va a haber unas aprobaciones, probablemente va a llegar al almacén y finalmente va a haber una comunicación para que se entregue este material. Entonces hay una forma específica en la cual se hacen las cosas y a partir de esa forma es que yo puedo empezar a revisar algunos indicadores que se empiezan a conectar con eso, ¿no? En función a lo que yo quiera conseguir con ese proceso, ¿no? Si quiero que ese proceso sea más corto, quiero medir los tiempos, etcétera, ¿no? Otro concepto interesante acá es que es un objetivo, ¿no? Y que es algo que se habla mucho y que cada persona puede tener un concepto distinto sobre esto, pero básicamente es un resultado que la organización desea alcanzar, ¿no? Es cualquier cosa que la organización desea alcanzar, elevar las ventas, incrementar los niveles de cobranza, mejorar el clima laboral, etcétera, ¿no? Pero acá hay algo bien importante para que esos objetivos realmente sean muy potentes y es que tengo que conectarlos con esa misión principal, tengo que conectarlos dentro de la estrategia general que tiene la organización para que realmente esos objetivos, uno con otro, vayan sumando hacia un objetivo común, ¿ok? Entonces, eso es el objetivo. Una forma, digamos, bastante sencilla de que yo pueda implementar o diseñar esos objetivos es siempre hablar acerca de un verbo primero y luego de una expresión cualitativa. Y esto es bien importante también porque en el momento que yo trabaje los indicadores y empiece a gestionar con los indicadores, este es el punto de partida, ¿no? Este es el punto de partida. Los objetivos que están asociados a nuestros procesos y que tienen que estar conectados dentro de una estrategia. Entonces, la forma como yo los defino va a condicionar bastante cómo vaya a gestionar luego. Entonces, puedo utilizar un verbo que puede ser muy potente como incrementar o aumentar, o pueden haber verbos
digamos, menos fuertes como apoyar, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre lo complemento con una expresión que me pueda dar más detalle, ¿no? Por ejemplo, incrementar el nivel de productividad de la máquina 2, ¿no? Entonces, esa es una regla o un tip que nos puede ayudar a que esto, digamos, sea digamos, nos dé facilidad para que luego podamos gestionar nuestros indicadores de la mejor manera, ¿no? Ahora, ¿qué problemas tengo yo en la definición de objetivos, ¿no? Por ejemplo, áreas que funcionan por separado dentro de la empresa, ¿no? Entonces, si existen unos objetivos para el área de sistemas, otro para el área de recursos humanos, otros para el área de marketing, y finalmente se pueden terminar cruzando no exactamente para el bien de la organización, esto sí se puede llegar a considerar un problema, ¿no? Otro problema que podemos tener acá son ideas no validadas por la gerencia, ¿no? Entonces, yo estoy planteando mis objetivos como líder del área, por ejemplo, ya lo conversé con mi equipo, pero esto no lo he terminado de escalar, no lo he terminado de integrar. Entonces, finalmente, de repente, es poco probable, en algunas circunstancias, de que yo pueda terminar implementando esos objetivos de la manera correcta, ¿no? Otro problema también es la falta de claridad que yo puedo tener en la forma como voy a alcanzar este objetivo, ¿no? Y esto es importante porque los objetivos tienen que ser también una forma de comunicar retos también para mi organización y para el grupo de colaboradores, ¿no? Entonces, si no existe tampoco mucha claridad en la forma como podría alcanzar este objetivo, finalmente no se le termina prestando tanta atención o no existe tanto compromiso. Cuando hablamos de meta, estamos hablando a ese resultado que quiero alcanzar con ese indicador, ¿no? Y esto puede ir cambiando en función a cómo vayamos definiendo las metas, ¿no? La periodicidad pueden ser metas mensuales, o pueden ser metas diarias de repente también, o pueden ser metas anuales, ¿no? Entonces, la meta, para tenerlo claro, es ese resultado, probablemente ese número que yo quiero alcanzar a través de ese indicador, ¿no? Ahora, ¿qué características tienen las metas? La meta tiene que ser desafiante, no tiene que ser difícil, pero tiene que ser alcanzable, ¿no? Ah, las metas tienen que tener fechas de cumplimiento también. Entonces, tiene que haber metas, por ejemplo, para cerrarlas, por ejemplo, a fin de mes, ¿no? Entonces, o de repente son metas que son para alcanzarlas este año, 2022. Eh, Además, tienen una frecuencia en cuanto a su evaluación. Entonces, cuando nos referimos a esta frecuencia, es que nosotros decimos, esta es la meta diaria, o es la meta mensual, o es la meta anual, etcétera, ¿no? Pero eso tiene que estar correctamente definido. Además, estas metas tienen que ser comparadas también, ¿no? Entonces yo puedo utilizar, hay de repente un periodo base que me diga cuál es mi punto de partida sobre algún desempeño puntual, ¿no? Que sea mi referencia, ¿no? Por lo menos nosotros hemos estado vendiendo en promedio esto, ¿no? O por lo menos nosotros hemos tenido este nivel de cumplimiento con este proceso. Entonces, ese es mi punto de partida, ¿no? Y obviamente también puedo utilizar referencias de periodos pasados. Eso es muy interesante cuando yo tengo desempeños que son cíclicos, ¿no? De repente el verano es diferente al invierno, o de repente enero y febrero son meses totalmente diferentes al resto del año. Entonces, es bien interesante cuando yo empiezo a comparar los desempeños que tengo puntuales sobre algún periodo pasado, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de indicador, estamos hablando de una medición que está cuantificando un resultado, ¿no? Un nivel de avance, pero siempre conectado al cumplimiento de un objetivo, ¿no? Y eso es bien interesante, es bien importante, porque a veces nosotros queremos simplemente implementar un indicador que han implementado en otra organización, en otra empresa, ¿no? Pero el indicador tiene que estar totalmente conectado y diseñado para mi organización, para mi empresa. Entonces tengo que buscar que siempre esté acomodado al objetivo que yo he definido previamente, ¿no? Entonces, el indicador lo que hace es eso, ¿no? Medir el nivel de avance que yo tengo hacia un objetivo, ¿no? Ahora, ¿qué características tengo para que este indicador esté en buena forma, ¿no? Definitivamente que ese indicador, cuando yo ya lo he diseñado, este, incluso cuando ya está implementado, ¿no? Que esté disponible, ¿no? No existe peor indicador que el que no encuentras esa información, que no encuentras ese resultado. Entonces siempre tiene que estar disponible, ya pueden ver y pueden definir de manera previa, ¿no?
de qué manera va a estar disponible, si lo van a tener dentro del intranet o va a estar en una plataforma web, etcétera, ¿no? Tiene que ser muy claro también, ¿no? Entonces, con claridad significa que cuando yo veo ese indicador, ya sé qué me está transmitiendo. Tengo facilidad para poder interpretar ese indicador, ¿no? También es muy complicado cuando yo implemento indicadores y es muy complejo entender lo que me está transmitiendo ese indicador. Otro punto interesante ahí es el nivel de confianza que yo tengo sobre ese indicador. Yo puedo haber realizado mi diseño, mi implementación, pero si existen muchas dudas acerca de, por ejemplo, cómo se está generando la data que alimenta ese indicador, si de repente el método no es el correcto para mi público, ¿no? Entonces voy a generar desconfianza acerca del cálculo y no me va a permitir tomar decisiones de repente en una reunión, y eso no es lo que yo quiero, ¿no? Súper importante el nivel de actualización que yo tengo sobre ese indicador, ¿no? Y que eso esté, digamos, comunicado de manera muy clara también con mi público, ¿no? Entonces, si yo no tengo el indicador actualizado y estoy tomando una decisión con ese indicador, evidentemente también me va a jugar en contra y ese proyecto que yo estoy trabajando también puede empezar a perder un poquito de peso en cuanto a credibilidad, en cuanto a confianza, ¿no? Entonces, siempre bien actualizado el indicador y a revisar los mecanismos que nosotros tenemos de actualización sobre los indicadores, ¿no? Por más que nosotros pensemos que sean automáticos, siempre está revisando de que esto sea así, ¿no? Y la otra es facilidad en su cálculo también. Es muy importante que eh, exista mucha facilidad en el cálculo del indicador, ¿no? Porque eso se va a transmitir luego en la confianza que tenga el indicador. Si yo tengo mucha dificultad y digo, no, este indicador se calcula a partir de estos otros indicadores, porque eso lo multiplico por el 20% y este otro indicador lo multiplico por el 30% y este otro por el 50% y de ahí lo divido entre dos y de ahí o sea, si es que estoy teniendo mucha dificultad en ese cálculo, es probable que el indicador por ahí no sea tan bien recibido, ¿no? Y nos pueda ser interpretado eh, con mucha facilidad, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el nivel y la facilidad también de venta de ese indicador, ¿no? Mientras más sencillo sea, mientras más clarito sea, es mucho mejor. Ahora, ¿qué componentes tengo yo en indicador, no? Por lo menos, para que yo pueda ir trabajando mis indicadores, debería tener tres componentes importantes, ¿no? Uno que es el desempeño, ¿no? Que es el desempeño es básicamente los resultados que yo voy teniendo acerca de un indicador, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que voy a tener, por ejemplo, un indicador, no sé, de cumplimiento, de entrega, de los informes finales de un proyecto, ¿no? Entonces, si está cumpliendo, entonces va a estar correcto, ¿no? Check, check, check. Y ese es el desempeño que voy teniendo, ¿no? Mi periodo base puede ser mi periodo de referencia, ¿no? Anteriormente hemos revisado que, por ejemplo, en este tipo de proyectos el nivel de cumplimiento es del 30%, ¿no? Entonces yo sé que en el peor de los casos tengo que hacer por lo menos 31%, ¿no? O sea, tengo que ir siempre hacia arriba. Entonces, ese es mi periodo base, ¿no? Mi línea de referencia. Y mi meta es lo que yo voy definiendo. Entonces, yo puedo decir que mi meta para, por ejemplo, no sé, cerrando julio, mi meta es que el nivel de cumplimiento en la entrega de informes finales del proyecto tiene que ser de, no sé, 60%, ¿no? Entonces, ¿es algo alcanzable? Sí. ¿Es algo retador también? Perfecto, corre como meta, ¿no? Pero es el norte que debe tener mi indicador para que yo pueda empezar a mejorar. Porque recuerden que el indicador es un arma muy importante para que yo pueda mejorar esos procesos, ¿no? Entonces ahora revisamos esos conceptos iniciales que revisamos de proceso, ¿sí? Lo conectamos con el tema del indicador y el indicador es una arma muy importante para que yo pueda mejorar esos procesos, porque son, digamos, es la forma como yo estoy visualizando el desempeño de mi proceso. ¿Hacia dónde tengo que orientarme? Hacia mi meta, definitivamente, ¿no? Entonces, eso ya lo vimos hace un ratito. Vamos a ver un ejemplo así, bien rapidito, acerca de cómo yo debería tener mis indicadores, ¿no? Entonces, yo en mi indicador, por ejemplo, este de ventas 2022, estoy manejando esos tres conceptos que acabo de indicar, ¿no? El desempeño, que es lo que ustedes están viendo en las barras verticales verdes, ¿no? El desempeño de las ventas mensuales.
yo tengo una línea por debajo y yo sé que, por ejemplo, este tipo de producto o servicio que estamos midiendo las ventas es totalmente flat, ¿no? No existe diferencia si es enero o febrero. Vamos a poner un caso hipotético, ¿no? Entonces, siempre las ventas han estado en 25.000, ese es mi periodo base, por decir, ¿no? Entonces, ¿yo a qué quiero apuntar? Quiero apuntar a 115.000. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos hecho una inversión en marketing y hemos visto una nueva estrategia y creemos que sí se puede conseguir eso, pues, ¿no? Entonces, la meta es una meta, digamos, muy retadora, pero es factible. Entonces, mi meta es 115.000 soles, por ejemplo, ¿no? Mi periodo base fue de 25.000 soles y en verde yo tengo los desempeños que voy teniendo a nivel general en las ventas en enero, cerca de 50.000, en febrero un poquito más y así, ¿no? Hasta que, por ejemplo, llego en el mes de junio, llego a unos niveles, digamos, los más altos del año, ¿no? Entonces, para cualquier tipo de indicador que yo estoy teniendo, voy a tener estos componentes, ¿no? Mi desempeño es un periodo base y una meta a la cual voy a apuntar, ¿no? Ahora, no todos los indicadores van a tener una meta totalmente flat, también como la que vemos acá, es simplemente un ejemplo, pero puede empezar a cambiar, ¿no? De repente mi meta para el primer trimestre va a ser 115.000, para el segundo trimestre va a ser 120.000, y etcétera, ¿no? Es algo que yo puedo ir diseñando y puedo ir cambiando. Ahora, algo interesante, esto lo voy a pasar un poco rápido, pero también es importante que lo tengamos porque cuando realizamos las implementaciones de nuestros indicadores, muchas veces no estamos tomando en cuenta la parte más tediosa, ¿no? Que es registrar, por ejemplo, una ficha del indicador, donde me indique cuál es el nombre del indicador, qué objetivo es el que está asociado a mi indicador, qué proceso tengo asociado también, qué tipo de indicador es también, qué periodicidad voy a tener para este indicador, no sé si va a ser un indicador que voy a controlar de manera mensual, que voy a controlar de manera diaria, semanal, etcétera, en qué momentos voy a realizar estas mediciones, ¿sí? Si es que tengo este periodo base y metas definidas, ¿cuál es la fórmula de cálculo de este indicador? Todo indicador tiene una fórmula que puede ser de repente algo muy sencillo, como por ejemplo simplemente el tiempo que me tomo para realizar cierto proceso, ¿no? O el monto de ventas para el mes de enero, ¿no? Pero hay otros que tienen una expresión porcentual o tienen otro tipo de fórmula de cálculo que es muy importante que nosotros los tengamos registrado de manera muy clara, ¿no? ¿Cuál es la fuente de datos también? Porque en estos casos yo también tengo la posibilidad de conectarme a un sistema o de conectarme de repente a una base de datos de Excel, este, etcétera, o un software que tengo dentro de la organización. Y eso lo conozco yo porque estoy trabajando los indicadores, pero es bien importante que todos estos temas los vaya dejando, eh, digamos, bien documentado, ¿no? Para que luego esa información quede para la organización, ¿no? Y obviamente qué tipo de carga o conexión tengo de la información, cuáles son mis niveles críticos de desempeño, cuáles son los usuarios, de repente eso es un indicador que va para el área comercial, o para capital humano, o para toda la empresa, quién es responsable de medir esto, quién lo está creando, y finalmente también aprobaciones y fechas de aprobación para esto, ¿no? Es la parte de repente un poquito más tediosa, pero es muy importante cuando yo quiero darle sostenibilidad a estos indicadores, ¿no? ¿Para qué tipos de indicadores yo voy a tener dentro de mi organización o qué tipos de indicadores puedo tener? Existen diversos tipos de indicadores y todos van a estar en función a clasificaciones, ¿no? Clasificaciones diversas. Entonces, mi intención es que no se vayan de repente no vayan a trabarse con esa parte, ¿sí? En qué tipo de indicadores es el que yo tengo que definir, si tengo que definir este tipo de indicadores y estos no. Eh, Simplemente esto es para que nosotros lo conozcamos, ¿sí? Pero que no debe ser un problema al momento de la implementación, ¿ok? Pueden haber indicadores que sean indicadores estratégicos y que sean indicadores muy importantes para la empresa, por ejemplo, el porcentaje de participación en la introducción de un producto en el mercado latino, qué sé yo, algo un poco grande, ¿no? Pueden ser indicadores tácticos y pueden ser indicadores de repente operativos que estén relacionados a un proceso puntual. Puede ser también indicadores de resultado o indicadores accionables, ¿no? Esos tipos de indicadores causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy interesado en subir las ventas, yo puedo tener indicadores de venta, por ejemplo, ¿no?
pero a veces algunos errores que nosotros, no errores, ¿no? Sino oportunidades de mejora dentro de la gestión con indicadores, es que yo pueda tener ese indicador de ventas arriba y por debajo yo tenga, por ejemplo, ventas en la región tal, ventas en la región sur, en la región norte, y etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, sí hay una pirámide para estos indicadores, pero me están diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Uno me dice cuáles son las ventas generales, otro me está diciendo cuáles son las ventas en la región norte, en la región sur, la región este, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de indicadores de causa, significan los indicadores de lo que puede estar generando buenos resultados, por ejemplo, en esas ventas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo para una empresa de servicios profesionales, ¿no? Entonces, si yo como empresa de servicios profesionales sé que mientras yo tenga mayor nivel de propuestas para mis clientes, ¿no? En las cuales yo ya tengo una propuesta enviada y tengo una reunión con ese cliente, eso siempre va a estar conectado con tener mayor nivel de ventas. Entonces, no estoy midiendo exactamente lo mismo, ¿sí? Es algo diferente que me puede llevar a que yo tenga mayor nivel de ventas. Entonces, este indicador, digamos, de causa, que es la cantidad mensual que tengo de propuestas enviadas a clientes y que ya hay una reunión, esto me puede llevar a alimentar de mejor manera también o, digamos, tener mejores resultados como indicador de ventas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una relación de causa, indicador de causa y un indicador de efecto, también, que son súper importantes. Ahora pueden haber indicadores también por áreas o procesos asociados, ¿no? Indicadores de compras, indicadores de proyectos, indicadores de ventas, indicadores de capital humano, etcétera también, ¿no? O indicadores también duros o blandos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de indicadores duros o blandos pueden ser, un indicador blando puede ser el porcentaje de satisfacción que yo tengo sobre un curso que se ha dictado, por ejemplo, un curso de atención al cliente, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de algo que es, digamos, la percepción que tienen los asistentes sobre este curso, que puede ser buena, mala, etcétera, ¿no? Y un indicador duro puede ser la mejora, ¿sí? En los niveles de atención que yo tengo hacia mis clientes, de repente, ¿no? Nivel de satisfacción que tengo con mis clientes, ¿no? Producto de haber tenido esos cursos y esos entrenamientos en mejora, ¿no? Entonces, por un lado, yo tengo un indicador blando, que es un indicador de percepción de los colaboradores sobre un curso, y por otro lado, tengo un indicador muy duro que tiene que ver con la satisfacción real que tienen los clientes, ¿no? Y yo puedo haber hecho mi entrenamiento, sí, pero lo que manda es finalmente este indicador del proceso que yo tengo conectado a mis clientes. ¿Okay? Algunos ejemplos de objetivos, indicadores y metas ya asociados. Por ejemplo, un objetivo puede ser reducir los tiempos de preparación de las máquinas, ¿no? Con un indicador que sea, por ejemplo, el tiempo de preparación de la máquina, ¿no? Yo quiero que mi máquina esté a punto en la mañana, ¿sí? Y mi meta va a ser 10 minutos, por ejemplo, ¿no? Y otro ejemplo puede ser lograr que las entregas de productos a cliente lleguen a tiempo y en buen estado, ¿no? Entonces ahí mi indicador puede ser porcentaje de entregas a tiempo y en buen estado, ¿sí? Y mi meta, por ejemplo, en ese caso puede ser el 99%, ¿no? Entonces de esa manera yo puedo ir definiendo de manera metódica estos objetivos, esas metas, ¿no? Con sus indicadores. Ahora, ¿cómo implementar los indicadores, ¿no? Cuando yo ya salto a la parte de implementación de los indicadores, debo tener en cuenta algunas consideraciones para que las cosas salgan bien. Una de las cosas que nosotros recomendamos acá es tener primero un sentido de urgencia sobre la organización, ¿no? Entonces, ¿qué nos referimos con esto? Nos referimos a que debo generar una sensación de que nosotros necesitamos generar un cambio, de que nosotros necesitamos algo distinto, ¿no? Y empezar también a vender la idea del por qué estamos necesitando eso distinto, ¿no? Entonces la gente sale un poquito de su situación natural, sale un poquito de su status quo y empieza a cuestionarse, ¿no? Si realmente debemos mejorar la gestión que tenemos con estos proyectos, ¿no? De repente debemos mejorar el nivel de reporte que tenemos hacia estos proyectos, ¿no? De repente creo que deberíamos mejorar los niveles de comunicación
que tenemos dentro de la organización, ¿no? Entonces, esto va generando un sentido de urgencia que a la larga va a generar mucho más compromiso cuando nosotros empecemos a trabajar los indicadores. Y luego de eso, algo muy interesante puede ser crear un comité o, si quieren, pueden crear un grupo donde empiezan a trabajar estos temas de los indicadores, ¿no? Un grupo de gente que puede ir liderando esto y que realmente puede hacer de que estos indicadores hagan conexión con la estrategia, ¿no? Entonces, hay algunos procesos, algunos proyectos que yo tengo dentro de la organización que necesito que estén conectados para que la organización realmente pueda mejorar sus resultados, ¿no? Entonces, luego que yo puedo crear este grupo, yo tengo que vender esta visión que tengo, ¿no? Tengo que vender esta visión que tengo acerca de mejorar las ventas y la forma como podemos mejorar las ventas, la forma como podemos mejorar la calidad de nuestros productos, de nuestros servicios, la forma como podemos tener una mejor gestión de capital humano, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo que vender esa visión a este grupo para que me ayude a que las implementaciones sean un éxito. La parte de comunicación es muy, muy importante acá porque yo tengo que empezar a comunicar avances que tengo sobre estas implementaciones, ¿no? Entonces, lo peor que puedo hacer ahí es esperar a que todo esté listo, todo esté perfecto para recién empezar a comunicar, porque una vez que yo vendo la visión sobre algo, la gente va a tener una expectativa sobre esto, ¿no? Entonces, quiere ver, aunque sea este, algún tipo de avance menor sobre esto, ¿no? Pero que se sienta de que estamos en un buen camino, en una buena dirección, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que resolver problemas, ¿sí? Inmediatos que puedo tener con estos temas de la implementación de los indicadores y sobre todo simplificar. Recuerden que cuando están trabajando implementación de indicadores y, y se empiezan a complicar con, oye, no, ¿sabes qué? Es que creo que esto de acá nos está generando problemas porque de repente la forma de calcularlo o de repente la forma en la cual quiero que se actualice de manera automática no está funcionando. Entonces, mucho ojo con esas situaciones porque cuando nosotros nos estamos empezando a complicar un poquito con el arranque sobre todo, es alerta para nosotros, ¿no? Tenemos que simplificar porque recuerdan que cuando empezamos con esos temas, tenemos que generar avances, tenemos que generar resultados de manera muy rápida, ¿no? Entonces, si yo tengo pensado, quiero sacar como que el gran tablero de indicadores donde conectemos la parte financiera y la parte capital humano con la parte de cliente, etcétera, entonces de repente vamos poco a poco, ¿no? Tengo que simplificar las cosas, ¿no? Porque si de repente quiero que todo salga en esta plataforma en línea, de arranque, pues vamos poco a poco. Porque de repente lo que tú necesitas es presentar esto en un PowerPoint o presentarlo en Excel y para empezar puede estar bien. Entonces simplifiquemos. Ahora, lo que conversamos hace un ratito, apuntar a tableros de impacto pequeños, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que identificar ahí es que yo tenga impacto con lo que yo voy a hacer. Tengo que identificar qué es lo que yo voy a estar mejorando de inmediato, cómo yo voy a mejorar la calidad de vida laboral de mi equipo con este trabajo, ¿no? Entonces, tableros pequeños. Primero pensemos en pequeño y esto de acá tiene que correr como una especie de voz a voz. Entonces, yo voy a empezar a tener impacto primero sobre un proyecto puntual con uno o dos indicadores que ya me están generando una mejora, que pueden estar en Excel o cualquier tipo de plataforma básica que esté a disposición. Pero ya estoy mejorando el nivel de desempeño que yo tengo en mi organización y luego apunto a cosas un poco más robustas, un poco más complejas, ¿sí? Entonces, ahí tengo que empezar a ver cuáles son mis lecciones aprendidas sobre la implementación, ¿no? Si de repente tuve problemas con las formas de calcular un indicador o tuve problemas, por ejemplo, en el momento en que hicimos las primeras reuniones, porque no existía de repente confiabilidad sobre la forma como habíamos calculado, todo eso tengo que empezar a solucionarlo de manera rápida y ágil. Por eso es muy importante empezar de a pocos, porque cuando empezamos de a pocos vamos a tener dos, tres observaciones que podemos levantar de manera rápida. Y esas observaciones se convierten en lecciones aprendidas para cuando quiero tener un tablero un poquito más robusto, ¿no? Entonces, punto último, defender y vender indicadores, perdón, en reuniones de gestión.
Entonces, algo muy importante es que si yo ya me he dado el trabajo para que nosotros tengamos las definiciones de un objetivo, las definiciones de una meta, la definición de un indicador con su fórmula, etcétera, y he definido las formas donde van a estar disponibles, si yo en el momento de la reunión eh, no soy el primero que está defendiendo el uso de este indicador para la toma de decisiones, entonces ahí tengo una oportunidad de mejora inmediata. O sea, tengo que ser el primero que defienda este indicador como la nueva forma de gestionar, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ver si es que realmente se está dando el cumplimiento en cierto proceso, en cierto proyecto, sacamos el indicador, ¿sí? Y tomamos decisiones con eso, ¿no? Porque si no, lo que va a pasar es que la reunión puede ser muy parecida como se estaba dando con anterioridad, ¿no? Que es a mí me parece de que, por ejemplo, ¿no? El nivel de cumplimiento de la entrega de estos informes es muy bajo, ¿no? O el nivel de entrega de productos a cliente en tiempo y forma es muy bajo, ¿no? Entonces, las reuniones pueden entrar en el mundo de las percepciones, ¿no? Entonces, es muy difícil que nosotros podamos tomar decisiones eh, muy acertadas, a veces solamente con percepciones. Para eso tenemos el indicador que hemos trabajado y tenemos que defender esa implementación. Y lo que tenemos que hacer es luego seguir implementando, ¿no? Poco a poco ya tuve éxito con la implementación de 2, 3 indicadores, vamos sumando, ¿no? Ya tenemos lecciones aprendidas. Luego, nuevamente vamos creando sentido de urgencia sobre otros procesos, otros proyectos y seguimos comunicando resultados y avances poco a poco. Ahora, errores en cuanto a estos temas de implementación, tiempos y esfuerzo asignado a los indicadores, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que yo puedo tener mucha fuerza, mucha participación de algunos actores en la etapa inicial donde estamos diseñando, estamos definiendo los indicadores, pero luego en las etapas donde ya necesitamos mucho más apoyo, son etapas de repente de implementación, donde es siempre, digamos, el momento en donde empiezan a surgir mucho más problemas, ¿no? Que yo pensaba que se podía hacer con esta plataforma, pero al final no está funcionando bien. Yo pensaba que se calculaban de manera automática o de repente tú te comprometiste para esta parte de los cálculos y al final estás teniendo un poco de demoras en el cumplimiento de eso. Entonces, la etapa de implementación es muy importante y muchas veces cuando ya está todo diseñado y definido, la empresa, la organización puede bajar la guardia en los pasos siguientes, ¿no? Entonces, hay que identificar esto a tiempo para que los indicadores terminen cumpliendo su cometido, ¿no? Que es finalmente no la implementación, sino la mejora del desempeño. Los indicadores nos ayudan a eso, a tener mayor control, pero finalmente mejorar el desempeño a través de toma de decisiones. La implementación no es el fin, ¿no? Sino es probablemente el inicio de este camino, ¿no? Y obviamente la parte de seguimiento y control también, que es muy importante saber de que las cosas se están calculando, saber que las cosas se están calculando de una manera confiable también, que se están haciendo las conexiones a la data de manera correcta, o si es que hay por ahí algún tipo de proceso manual también que se está haciendo con el debido cuidado para que esto no impacte de manera negativa en la confianza que hay sobre los indicadores, ¿no? Entonces, mucho ojo con bajar la guardia en el momento que nosotros tenemos ya los indicadores diseñados y definidos, ¿no? Unos errores también en cuanto a implementación de indicadores, que en el momento que ya tenemos, por ejemplo, las reuniones donde estamos haciendo, compartiendo esta información, que yo tenga de repente distintos formatos o distintas versiones de los indicadores, ¿no? Entonces, si de repente hay otra persona que también está trabajando esto, lo presente de una manera totalmente distinta. Entonces, esto puede ir generando como que algunas dudas sobre cómo se está calculando de repente el indicador, ¿no? O de repente si tú me lo estás mostrando normalmente este indicador de esta manera, con este tipo de gráficos, otra reunión me lo muestras de otra manera y en la tercera reunión es otra forma también. Entonces, eso puede llegar a confundir un poquito a mi público. Segundo punto, otros indicadores que son tomados en cuenta para las reuniones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ya has definido con el comité, has definido con gerencia, has definido con el resto del equipo que este proceso, este proyecto, vamos a medirlo de esta manera.
y de repente salen otros indicadores a competir también con el indicador que tú has definido, ¿no? Entonces, tu indicador puede terminar perdiendo peso, los otros indicadores no estaban planificados como, digamos, los elementos que te van a ayudar a hacer la gestión de esos procesos y que te van a ayudar a tomar decisiones. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Yo creo que es interesante que yo pueda tener otros datos, otras métricas, otras formas de tomar decisiones que puedan ayudar a acompañar esto, ¿sí? Pero que no terminen reemplazando. Y otro punto importante ahí es que también si yo tengo muchas formas de medir digamos, el éxito de un proceso, este, voy a tener un problema también ahí, ¿no? Porque yo voy a tener que mantener más cosas, ¿no? Mientras tengo que tener atención en más cosas, es que voy a tener más dificultades para que puedan llevarse de una buena manera, ¿no? Distintas formas de canalizar la data para los indicadores, de igual manera, ¿no? Si, por ejemplo, yo me estoy conectando para medir las ventas a través del software, pero ese software, tú tienes otra información por otro lado de las ventas, y alguien muestra también esa información, entonces eso también puede generarte retrasos en la implementación y puede generarte pérdida de confianza, ¿no? Sobre todo si es que tu información no está bien diseñada dentro de tu organización, ¿no? Y ese es un punto muy importante también que tú tienes que ir hacia atrás y verificar que la información esté donde esté, siempre sea la misma, ¿no? Entonces, ahí tienes que tener mucho cuidado para poder solucionar esos temas con las respectivas áreas antes de meterte a hacer la implementación de este indicador, ¿no? Mucho ojo con la fuente. ¿Cómo gestionar con indicadores? Entonces, después que hemos revisado todos estos conceptos, hemos visto todos estos consejos, ahora sí vamos a gestionar, ¿no? Entonces, cuando mis indicadores están estabilizados, cuando hemos cambiado nuestra forma de gestionar para entrar en un proceso de mejora continua, entonces tengo que tener una serie de consideraciones que me van a ayudar a que tenga mejores resultados en cuanto al desempeño de mi organización. Entonces, eso definitivamente representa un cambio en cuanto a la forma como se va a gestionar, un cambio en la cultura organizacional y cómo expresamos ese cambio. Por ejemplo, compartimos experiencias y aprendemos unos de otros, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el indicador, yo voy a ver el desempeño de algo, ¿no? Entonces, algo muy interesante ahí, y yo estoy reunido con otras personas, entonces cuéntame a ti cómo te fue con esto, ¿no? Entonces, ahí esa persona me puede empezar a contar esa experiencia positiva que me puede ayudar a mí, de repente, a hacerlo de la misma manera, ¿no? Entonces, siempre tengo que estar abierto a que cuando yo participo en las reuniones donde ya estamos revisando los indicadores, esté listo para aprender de los otros, ¿no? Si yo tengo esa posibilidad de ir cambiando un poquito el chip que tengo, de entrar a una reunión a aprender, entrar a una reunión a ver cómo lo está haciendo esta persona, ¿sí? Entonces, ahí estamos empezando a cambiar un poquito la forma de gestionar y podemos tener muchos mejores resultados. Un segundo punto, siempre cumplo con las reuniones de revisión. Entonces, si yo tengo unas reuniones que son todos los jueves a tal hora, siempre tengo que cumplir con esa reunión, porque si no, lo que va a pasar es que voy a perder esa oportunidad o ese espacio que yo tengo reservado para poder darle visibilidad a mi indicador. Entonces, si yo no tengo ese espacio reservado, yo le estoy restando importancia a mi indicador y le estoy restando importancia a una forma de mejorar ese proceso, ¿sí? Entonces, voy a seguir haciendo las cosas de la misma forma, de la misma manera. Entonces, para eso yo tengo que definir una rutina y un esquema para mi reunión, y eso lo tengo que tener muy bien comunicado. Entonces, mi rutina, ¿cuál va a ser? Por ejemplo, en esta reunión siempre van a participar estas personas y podemos tener por ahí un invitado especial que nos ayude a complementar, etcétera, 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 pero siempre participan esas personas. Y además, esta reunión tiene que estar definida de esta manera, ¿no? Voy a arrancar la reunión, por ejemplo, revisando los resultados de los indicadores pasados, por ejemplo, o los resultados de los compromisos. Luego voy a ver por ejemplo, cómo podemos compartir experiencias que hemos tenido durante la semana o de repente durante el mes, depende de la frecuencia de la reunión. Y luego finalmente voy a empezar a ver qué planes de acción puedo hacer
de acá en adelante, qué compromisos tengo con mis definiciones de fecha. Entonces yo tengo ya una estructura para esa reunión que debo respetar también. No solamente es reunirse, sino tener una estructura para esa reunión y siempre es muy importante para este tipo de cosas que exista un moderador que nos ayude a que todo eso se vaya cumpliendo. Muchas veces tengo una reunión que puede irse hacia otro lado, ¿no? E incluso puedo dejar de poner foco en el indicador que me está ayudando pues a tener visibilidad sobre el proceso y la reunión se puede ir sobre algunos temas que son mucho más subjetivos o de repente se puede ir hacia otro tipo de temas, ¿no? Entonces ahí el moderador te puede ayudar mucho a ponerle foco al indicador y al esquema de la reunión. Algo importante es llegar preparado para esta reunión, llegar informado. Si los indicadores están disponibles, pues vamos a ver qué resultados tuve, ¿sí? Y sobre todo muy presto a escuchar dentro de la reunión, ¿no? Importante traer soluciones para esa reunión, ¿sí? No solamente llegar por ahí a contar acerca de los problemas que tenemos, sino también plantear esas soluciones para que pueda ser mucho más constructiva, ¿no? Muy importante que yo pueda generar acuerdos y pueda generar consensos también, ¿no? ¿Eso qué se refiere? Que no solamente va a importar lo que yo considere, ¿sí? Como soluciones, sino que podamos llegar a un punto medio en el cual nos ponemos de acuerdo, cerramos esa reunión dentro de los tiempos y avanzamos con eso. No siempre lo que yo considere va a ser lo que termine dándose o va a ser lo mejor. Entonces, por eso es muy importante estar muy atentos en cuanto a aprender, muy atentos en cuanto a escuchar en este tipo de reuniones, ¿no? Tengo que revisar mis acuerdos y las experiencias anteriores, ¿no? Entonces, si yo llego, por ejemplo, a la reunión y hemos estado revisando ese indicador y ese indicador me dio ciertos resultados y esos resultados me dijo, por ejemplo, tenemos que hacer esto, 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 y si yo llego a la reunión y no he tenido ese tipo de cumplimientos, entonces otra vez el indicador comienza a perder potencia. Porque el indicador lo que te está dando como output, lo que se está dando como resultado es, ¿sabes qué? Debemos ir en esta otra dirección para poder mejorar. Pero si yo no estoy revisando mis acuerdos y no estoy cumpliendo con eso, entonces mi indicador otra vez va a empezar a perder potencia. Y es bien importante que yo pueda motivar a mi equipo, así sea yo el líder formal, de repente soy el supervisor, el jefe, el gerente, o tenga la posición que yo tenga, tengo que participar en esta motivación de mi equipo, ¿no? Motivación, a ver el indicador como un reto, no verlo como una forma de controlar las cosas simplemente, sino que sea una forma en la cual nosotros podamos superarnos a nosotros mismos, de que veamos un indicador diferente cada semana en cuanto a su desempeño y que veamos en este tipo de reuniones también la forma como se practica la mejora continua en este grupo de trabajadores, ¿no? Ahora, solamente para complementar y para ir cerrando, algunos software que nos pueden ayudar con la implementación de estos indicadores o para la gestión de esos indicadores, ¿no? Uh, Seguramente algunos conocen Power BI, que es una forma en la cual yo tengo de extraer data que puede ser, digamos, de una base de datos de Excel o puede ser de una base de datos que tenga la organización, que maneje sistemas, ¿no? O puede conectarse también a distintos software, a ERPs, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo la posibilidad de canalizar la información y mostrarla de una manera muy amigable. Ahí es bien importante que sepan algo básico acerca de Power BI. Power BI tiene, digamos, muchas opciones para mostrar la información, pero otra vez, lo más importante ahí es simplificar, ¿no? Simplificar para que nosotros podamos tener avance con este tipo de soluciones. Por otro lado, si de repente todavía no tenemos grandes conocimientos con los temas de Power BI, el Excel puede ser muy buena solución. En el Excel, a través de las fórmulas, yo puedo realizar cálculos bastante interesantes y no solamente puedo hacer cosas manuales dentro del Excel, sino que también en el Excel yo tengo la posibilidad de conectarme a datos que puede tener en mi área de sistemas para que lleguen de manera automática, ¿no? Entonces también puede ser una solución interesante, de repente no es la ideal ni es la más vistosa, pero está buena también, ¿no? Y lo mismo puede pasar de repente con Google Sheets, que es la versión Excel de Google, ¿no? Otras alternativas para Power BI puede ser Google Data Studio también, o Tableau, ¿no? Cada uno con sus diferentes características.
Y al centro tenemos una que puede ser muy interesante también, que es Automate, que es un software muy enfocado a la automatización de procesos, pero que también tiene la posibilidad de que tú puedas conectar tus indicadores a esos procesos que ya has automatizado. Entonces, de esta manera tienes los indicadores calculados de manera automática, en línea, disponibles para, digamos, quienes tú consideres que deban revisar esos indicadores, ¿no? Entonces también hay software como este Automate que te permiten tener una visibilidad muy interesante de tus indicadores en línea, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto el día de hoy en cuanto a gestión con indicadores. Recuerden los conceptos que hemos revisado, ¿sí? Muy importante que nosotros podamos conectar el tema de indicadores con la estrategia de la empresa. El fin no es implementar indicadores, ¿no? Y el fin no es controlar tampoco, ¿no? La finalidad que yo tengo esto es entrar en un proceso de mejora continua que me permita tener mejores resultados, mejores desempeños, ¿sí? No sé si de repente por ahí, creo que sí tienen acceso para que puedan escribir por el chat, si es que tienen por ahí alguna duda o alguna consulta que podamos tomar de repente para que podamos ir resolviendo. De repente algunos de los participantes me pueden ayudar de repente con algún tipo de duda o consulta que tengan en este momento. No sé si por ahí he ido un poquito rápido, si ha sido eh, útil para ustedes esos conceptos que hemos tocado. Perfecto. Dora nos comenta que ha sido muy útil, que muchas gracias. Por ahí también vi unas palmitas. Entonces, es bien importante, súper útil, gracias por la información, Jacqueline. Excelente. Es muy importante que cuando ustedes estén trabajando estos temas de indicadores, recuerden que vamos de a pocos, ¿sí? Vamos de a pocos, porque digamos, un enemigo muy fuerte de esto es que nosotros querramos pensar en como que en muy grande, en plataformas, en línea y todo esto. Entonces, esto nos puede jugar en contra cuando queremos vender algo y finalmente ese algo nunca sale, ¿sí? Entonces, espero que haya sido muy útil para ustedes. Les agradezco muchísimo por su participación en el webinar Gestión con Indicadores, que llegó gracias a Manager, que es una consultora especializada en mejorar la productividad y rentabilidad de tu organización.